Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. El poder transformador de los sacrificios en la religión Yoruba. En el corazón de la religión Yoruba se encuentra un principio fundamental, el sacrificio como medio de conexión con las deidades y la manifestación de deseos y propósitos en la vida terrenal. Este antiguo sistema de creencias sostiene que los sacrificios, más que simples actos ceremoniales, son un puente esencial entre el mundo humano y el divino, una forma de negociación con las fuerzas espirituales que rigen nuestro destino. Pero antes de continuar hablando sobre el significado del sacrificio, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. El significado profundo del sacrificio. La definición convencional de sacrificio, según la religión Yoruba, va más allá de una simple ofrenda, es el acto de entregar algo valioso a una deidad como expresión de respeto, reverencia y solicitud de intervención divina. Al igual que un agricultor invierte parte de sus semillas para garantizar una cosecha futura, o un comerciante arriesga sus recursos en busca de ganancias, los fieles Yoruba reconocen que el progreso y la armonía requieren un compromiso tangible. En esta tradición, el sacrificio es un acto de liberación, un medio para aliviar las cargas y resolver las dificultades. Según la sabiduría de Orunmila, el sacrificio no es solo una forma de pedir, es una manera de asegurar que las bendiciones lleguen con fuerza y eficacia. La historia nos cuenta que aquellos que han desafiado este principio, como Jehuesun, el pastor celestial, han enfrentado consecuencias trágicas debido a su negativa a honrar las exigencias espirituales. Dentro del panteón Yoruba, Echu se destaca como una figura clave. Conocido como el intermediario entre los humanos y los dioses, Echu demanda reconocimiento y sustento. Su naturaleza, aunque a veces mal interpretada como astuta o incluso oportunista, representa una verdad fundamental: en el universo Yoruba, ningún favor divino es gratuito. Echu, según la narrativa, enseña la importancia del respeto y la reciprocidad. El relato de Odo Agutan, que se resistió a los sacrificios, ilustra las consecuencias de desafiar esta tradición. A pesar de prometer una vida larga y purificada en la tierra, su rechazo a hacer sacrificios a Echu selló su destino trágico. Esta historia no solo advierte sobre las consecuencias de ignorar las demandas espirituales, sino que también subraya la necesidad de comprender las complejidades de la relación con las deidades. La creencia en la efectividad del sacrificio se extiende más allá de lo espiritual, abarca la vida misma. Los yorubas sostienen que ningún problema es demasiado grande si se enfrenta con un sacrificio oportuno y adecuado. Esta convicción se refleja en las historias de Orunmila, quien utilizó sus recursos personales para realizar sacrificios significativos y fue recompensado con creces.
Contrariamente a las percepciones erróneas, el sacrificio en la religión yoruba no es un acto egoísta ni explotador. Los sacerdotes, conocidos como babalawo, se espera que actúen con integridad y generosidad al guiar a otros en sus ofrendas. La tradición incluso fomenta el uso de recursos personales para ayudar a aquellos que no pueden pagar sus propios sacrificios, demostrando un compromiso con la comunidad y la equidad. Cada individuo, según la tradición yoruba, tiene un ángel guardián y un destino específico. El sacrificio a estos guardianes personales es más que un deber, es un acto de autoconocimiento y respeto por el propio destino. Negarse a honrar esta relación espiritual puede llevar a desafíos mayores en la vida. El sacrificio en la religión yoruba es un acto profundamente arraigado en la búsqueda de la armonía y el entendimiento entre lo humano y lo divino. Más que meras ofrendas, estos actos son expresiones de fe, respeto y reciprocidad. La narrativa de sacrificio enriquece no solo la espiritualidad yoruba, sino también la comprensión de las relaciones humanas y la responsabilidad personal en la búsqueda de una vida plena y equilibrada. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.